Los Testigos de Jehová son la asociación religiosa más grande en México. Por supuesto, después de la Iglesia Católica. Pero ¿quiénes son los Testigos de Jehová? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Y por qué han crecido tanto? ¿Cuándo y cómo llegaron a México? ¿Cuáles son los temas más controvertidos? Los Testigos de Jehová en México, aquí, en Sacro y Profano. Los Testigos de Jehová son una denominación cristiana milenarista y restauracionista con creencias distintas a las vertientes principales del cristianismo. Se consideran una restitución del cristianismo primitivo, creencia que se basa en su propio entendimiento de la Biblia, preferentemente de su traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, y que tiene, según ellos, como propósito santificar el nombre de Jehová. Los orígenes de esta congregación se remontan a 1870, fundada por Charles Taze Russell, de origen adventista. En un grupo de estudios bíblicos, concluyen que la segunda venida de Cristo y del fin del mundo sería en 1914. En México se hacen presentes después de la Revolución Mexicana. En 1929 abren su primera sucursal en la Ciudad de México con 30 congregados. Los Testigos de Jehová se caracterizan, según diversos especialistas, por su ética puritana. Así, tanto la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, como el consumo del alcohol, tabaco y drogas están prohibidas y amerita la expulsión de sus miembros. Entre sus convicciones están la no transfusión de sangre, no rendir honores a los símbolos patrios, nacionalistas, ni rendir culto a imágenes religiosas. No festejan la Navidad ni los cumpleaños, lo cual le ha acarreado críticas de la sociedad y de otras denominaciones cristianas. Actualmente, los Testigos de Jehová tienen presencia en 240 países y su feligresía en el mundo se calcula en cerca de 9 millones. Seguramente le han tocado a su puerta y ofrecido lecturas. Es parte de la prédica y práctica religiosa de los Testigos de Jehová, que es el tema de esta noche en Sacro y Profano. Los Testigos de Jehová son la asociación religiosa no católica, como decíamos, más importante, poderosa, extendida en México. Según el censo del 2010, cuenta con más de 1.050.000 adherentes en casi todo el territorio. ¿Quiénes son los Testigos de Jehová? Sacro y Profano, con el ánimo de pluralidad, de diálogo, de entendimiento entre diferentes creencias, le dedica esta emisión a una iglesia importante y una iglesia que también levanta polémicas. Agradezco la presencia de José Luis Labastida y Josué Sañudo, ministros religiosos de los Testigos de Jehová. José Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Agradecemos la invitación. Era obligado abordar el tema con toda la seriedad y el estilo de Sacro y Profano. Preguntarte quiénes son los Testigos de Jehová. Sí, los Testigos de Jehová somos una organización religiosa que estamos dedicados, como el nombre lo indica, Testigos de Jehová, a hablar del Todopoderoso, que así reconocemos por ese nombre, y testificar acerca de las cosas maravillosas que Él ha hecho por la humanidad y pronto también hará por ella. Entonces nuestra actividad principal es testificar de lo que somos, pues hemos comprobado que es un hecho de que seguir sus caminos nos produce gran felicidad. Testigos de Dios, Testigos de Jehová, Así el nombre que sobre todo en el Antiguo Testamento está planteado. Así es, en las Escrituras aparece ese nombre como unas 7,000 veces y nosotros lo hemos incorporado en nuestra denominación, ¿verdad? ¿Cuáles son las características, o dicho de otra manera, cuáles son las prácticas religiosas de los Testigos de Jehová? El Testigo de Jehová se toma muy en serio leer la Biblia, lo hace a diario. Queremos conocerla con precisión, por eso es que dedicamos mucho tiempo al estudio de la Biblia. También nos reunimos para aprender más de la Biblia, por lo menos unas 2 veces por semana,
Pero quizás la característica por la que más se nos conoce es que visitamos los hogares de la gente. Lo que muchos desconocen es que cuando les visitamos, lo que queremos hacer en realidad es ofrecer clases de la Biblia para el que desee conocerla más, sin ningún compromiso, y puede usarse la Biblia que ellos prefieran. Eso creo que es lo más relevante de nuestras actividades como ministros. Pues muy bien, muchas gracias José Luis por este primer acercamiento. Vamos a hacer un corte. Le recuerdo que el tema que estamos abordando es los testigos de Jehová en México, aquí en Sacro y Profano. Los testigos de Jehová es el tema de esta noche en Sacro y Profano. Estamos hablando de una congregación muy importante a nivel mundial y especialmente en México. A nivel mundial, como vimos en la cápsula, 8 millones de adherentes o quizá más, presente en 240 países, y en México más de 1 millón según el censo del 2010. Habría que ver cuál es el comportamiento en el próximo censo que vamos a ejercer. ¿Cómo explicar el crecimiento exponencial de los testigos de Jehová? Si en 1925 apenas eran 30 congregantes que en la Ciudad de México se instalan, y tenemos en el siglo XXI más de 1 millón. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué esta capacidad de crecimiento? Sí, puede deberse a varios factores. Creemos que entre uno de los cuales cuenta con que, por ejemplo, aquí en América Latina empieza a estudiar un miembro de la familia y son muy unidas, empiezan a invitar a más familiares y por eso son familias completas las que luego llegan a formar parte de nuestra organización. Y otro es que son las necesidades espirituales de las personas que pues cada vez que están avanzando los tiempos y complicándose, haya más respuestas en lo que son las soluciones que da la Biblia, con un vivir práctico a los consejos morales que ésta brinda. Muchos ven que su calidad de vida mejora y que pues les produce gran felicidad, une a las familias, y eso creo que también tenga mucho que contribuir a este crecimiento, aparte de que pues pensamos que toda la gloria va para el Todopoderoso, que Él prometió que así sería. Uno generalmente identifica a los testigos por las visitas, tocan la puerta con mucha amabilidad, impecablemente vestidos, independientemente de la condición social, y nos llegan, nos ofrecen la lectura de la Biblia. Es parte de este ejercicio, podríamos decir, pastoral, esta práctica religiosa, es decir, esta invitación a intercambiar temas bíblicos con la vida cotidiana. Sí, todas nuestras actividades se basan en la Biblia, y Jesús, que es nuestro gran ejemplo, dijo que esta obra de predicar de casa en casa es muy importante. Él mismo la hacía, sus seguidores en el siglo I la hacían. Por lo tanto, nosotros consideramos muy en serio compartir las enseñanzas de la Biblia que nos han ayudado también a nosotros a vivir mejor, a tener una esperanza. Consideramos que es un servicio a la comunidad porque ayudamos a los demás a ver que la Biblia puede tener la respuesta a problemas actuales, problemas modernos. Por lo tanto, el testigo de Jehová en general dedica tiempo de sus actividades personales, saca tiempo para ir y visitar a sus vecinos y hablarles de esto. Muy bien. ¿Qué les parece si entramos a temas controversiales? ¿No? Está claro, es un crecimiento importante, una presencia, la Biblia, digamos, como raíz, como centro de la identidad de la congregación, pero se le cuestiona que es una congregación de una moral puritana, conservadora, de un milenarismo restauracionista, y que varias veces han anunciado el fin del mundo o la segunda venida de Cristo, 1914, 1918, y no se ha dado, y muchos plantean, sobre todo de otras iglesias cristianas, que son profecías falsas de los testigos de Jehová. ¿Cuál es su opinión, José Luis? Sí, bueno, sobre
lo que tiene que ver con el cumplimiento de profecías, creemos que a la luz de la Biblia, por ejemplo, el libro de Proverbios menciona que la luz de la verdad se va a ir haciendo cada vez más y más clara. Entonces ahora tenemos una mayor comprensión e iluminación espiritual de cuándo pudieran ocurrir esos sucesos, y hemos visto que no se puede fijar una fecha. Entonces actualmente no hablamos de una fecha en particular en que esto pudiera ocurrir, pero sí sentimos que cada vez más las presiones de este mundo indican que va uno hacia ese camino. Signos. No sabemos. Hay ciertos signos que ustedes Sí, prevén. exactamente. Medio ambiente, Ajá. cuestiones, calamidades naturales. Y pues el desmoronamiento social, Ya. todo ello también puede estar indicando que ya se está aproximando ese tiempo. Nos gusta investigarlo en la Biblia, y hay muchas profecías que vemos que están teniendo cumplimiento en nuestros días, ¿verdad? Que no podemos negar los acontecimientos como terremotos, guerras y otros acontecimientos que están ocurriendo en el mundo. Estamos alerta a ellos. Muy bien. Otros temas, Josué, controversiales, es el tema de las transfusiones y los honores a la bandera que históricamente, incluso yo he leído bajo el régimen nazi, ustedes sufrieron persecuciones en los años 30 por no rendir culto, digamos, a toda esta parafernalia nazi. ¿Por qué no hay cultos a un tipo de nacionalismo, mexicano entre otros, y el tema de las transfusiones? Bueno, tocante al tema de las transfusiones, me gustaría aclarar que los testigos de Jehová no creen en la curación por fe. Al contrario, siempre que enfermamos acudimos a los hospitales, buscamos la mejor atención médica posible. Sin embargo, la razón por la que rechazamos transfusiones sí se encuentra en la Biblia, en textos como Génesis 9:4, Levítico 17:10 y también en el Nuevo Testamento, en Hechos 15, 28 y 29. Dios manda abstenerse del uso de la sangre. Aunque en algún tiempo esto pudiera haberse considerado suicida por los médicos, lo cierto es que gracias a las peticiones de testigos de Jehová se han ideado estrategias para hacer cirugías sin sangre, y los pacientes que reciben cirugías de este tipo a veces se recuperan igual o mejor que los que no las reciben. Se ha avanzado mucho en la ciencia y nosotros estamos agradecidos por ello. Hemos comprobado que las mismas estrategias que se usan con nosotros también ya se están usando para otros pacientes que, sin ser testigos de Jehová, prefieren tratamiento sin sangre. Y brevemente el tema de los honores a símbolos seculares. Debido a nuestro estudio de la Biblia, hemos percibido que eso raya o puede considerarse como adoración. De hecho, algunos historiadores, algunos especialistas en la materia han considerado que muchos estandartes actuales nacieron como símbolos religiosos. Por lo tanto, el testigo de Jehová es muy cuidadoso en cuanto a dirigir su adoración y lealtad solamente a Dios, según lo que Jesús mismo dijo en Mateo 22:21, de dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Muy bien, muchas gracias, José. José, hay muchos temas, el tema de los símbolos, el tema de la cruz, en fin, las publicaciones. Es impresionante la cantidad de 20 millones de ejemplares que tienen como publicaciones, pero no puedo dejar pasar el tema de la mujer. Mientras la mujer ha ganado, ha conquistado espacios en la sociedad, la impresión es que en muchas iglesias esto no ocurre, empezando por la Iglesia Católica. ¿Cuál es la situación de la mujer al interior de los testigos de Jehová? Sí, bueno, ya desde tiempos bíblicos, en el tiempo de Jesús, se vio como él sí le dio mucha atención a la mujer. La mujer estaba relegada, y sin embargo cuando Jesús vino, entre aquellos que lo siguieron, hubo muchas mujeres, a quienes, como ya se vio en otro programa sobre la resurrección, se apareció, fue primeramente a una mujer, a quien le reveló que él era el Mesías, fue a una mujer samaritana. Entonces la mujer, Jesucristo elevó su posición, y nosotros respetamos mucho. Hay muchas ministras testigos de Jehová. De hecho, la gran mayoría son mujeres que hombres dentro de nuestra organización.
y muchas de ellas son amas de casa, pero también algunas apartan más tiempo para dedicarlo a la predicación. Son un ejército grande, dice un salmo de las Escrituras, y las vemos como el apóstol Pedro dijo que es un vaso muy valioso, el femenino. Pues muy bien, esperemos que no sea como muchas iglesias, que es más bien como dientes para afuera, y al interior juegan un rol de subordinación. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando en torno a los testigos de Jehová. Hemos visto cosas muy importantes, su práctica religiosa, ciertas concepciones, la clave de crecimiento y temas controversiales como sangre, honores a valores seculares y el tema de la mujer. Vamos a una pausa, Testigos de Jehová en México, y usted está en Sacro y Profano. Los Testigos de Jehová en México es el tema de esta noche en Sacro y Profano, y hemos analizado diferentes aspectos de una congregación importante a nivel mundial y la más numerosa y extendida en México, por supuesto, después de la Iglesia Católica. José, la pregunta concreta es la cantidad extraordinaria que desempeñan las publicaciones, las ediciones, en la vida, en la práctica, en la institucionalidad de los Testigos de Jehová. Para nosotros es muy importante ayudar a nuestros vecinos a conocer la Biblia. Esa es la razón por la que se han generado o se imprimen manuales. En realidad esas revistas y folletos son manuales para ayudar a la gente a conocer más los temas principales que aborda la Biblia. La Biblia es un libro extenso. Estos manuales no pretenden reemplazar a la Biblia en ningún momento, sino ayudar a conocerla mejor. La revista La Atalaya, por ejemplo, se ha impreso sin interrupción desde el año 1879 y lo que se pretende es exaltar o ensalzar a Dios como el soberano del universo, Jehová, y también mostrar cómo la Biblia puede ayudar a la gente a tener vidas de familia más felices y a tener una esperanza para el futuro. Ahora, sus detractores dicen que es un gran negocio las publicaciones. Algunos lo dicen, sin embargo, estas se ofrecen sin costo alguno para la gente. Cualquiera puede comprobarlo. Si se acercan algunos de nuestros exhibidores que están distribuidos en las ciudades principales del país, pueden comprobar que son sin costo alguno para la gente. Incluso nuestra traducción o nuestra Biblia también es gratuita para quien desee recibirla. Muy bien. En este último bloque no podemos dejar de pasar nuestra realidad contemporánea. ¿Cómo los miembros de los Testigos de Jehová perciben la realidad actual en el mundo y particularmente en México, por supuesto? Sí, pues a la luz de lo que indica la Biblia, por ejemplo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5, dice que en los últimos días los tiempos serían críticos y difíciles de manejar. Y empieza a describir cómo los hombres amarían más el dinero, los placeres, y que se olvidarían de Dios, los hijos desobedientes a los padres, y una serie de sucesos que estamos viendo como si el apóstol Pablo lo hubiera dicho o lo hubiera leído en el periódico de este día. Entonces vemos que se están cumpliendo exactamente las profecías de las Escrituras en ese sentido, de un desmoronamiento en lo social, en los valores, y que pues es necesario precisamente que estemos alerta, porque el apóstol Pablo lo llamó que serían los últimos días, y ya cuando se habla de un libro, sus últimas páginas, pues no quiere decir que vaya a haber mucho más. Entonces por eso pensamos que está cada vez más cerca la solución que la Biblia plantea para la humanidad, el reino de Dios. Bueno, estos signos, vayamos a la parte más actual de México, América Latina. Mientras otras congregaciones religiosas evangélicas juegan con lo político, juegan con la dimensión electoral, pareciera ser que los Testigos de Jehová no le entran. Más bien como que se hacen a un lado. Mientras líderes venden
sus amores y los votos a sectores de la clase política, ustedes al parecer no entran en la dimensión política, no les interesa la parte electoral, son muy discretos en los procesos, en los comicios electorales, porque ¿cuál es la razón de esta característica de la congregación? Precisamente analizando el ejemplo de los cristianos del siglo I después de Jesús, se puede ver que ellos se mantenían neutrales en cuestiones políticas, es decir, ni a favor de un bando ni en contra de otro. Jesús mismo, en una ocasión en que querían hacerlo rey, dice el registro bíblico, se retiró a la montaña. Él mismo se mantuvo al margen de las cuestiones políticas. Nosotros, en imitación de él, actuamos de la misma manera. Nosotros no desanimamos a alguien de sus convicciones políticas, respetamos mucho lo que nuestros vecinos opinan sobre el tema, pero nosotros consideramos que el reino de Dios, que se habla mucho en la Biblia, es la principal solución a nuestros problemas y no podríamos con una conciencia limpia apoyar el reino de Dios y apoyar quizás algún bando político. Pues muy bien, es una característica de la Iglesia en todo el mundo. Llegamos a la parte final y siempre me gusta pedir sus conclusiones o algún aspecto que no se haya conversado, que ustedes quisieran puntualizar. Serían dos últimas intervenciones y, por supuesto, José Luis, agradezco tu presencia después de tantos años de conocerlos, casi 20 años. 20 años, sí. La última vez que te entrevisté en radio. ¿Cuáles serían tus últimas observaciones? Pues vemos el futuro también muy prometedor en el sentido de que cada vez más personas están más abiertas a nuestro mensaje, lo que ya por mucho tiempo hemos anunciado y hemos predicado. Las personas ya lo están viendo, que efectivamente se están viendo estas escenas en todo el mundo. Con respecto a nuestra obra de predicar, la seguiremos haciendo y vemos que ahora pues estamos recurriendo a la página electrónica. Ya también nuestras publicaciones están disponibles para ser descargadas del sitio jw.org gratuitamente. Entonces todas las personas pueden tener acceso y responderse sus preguntas como las que se han planteado en este programa. También allí en la página de internet se puede ver esa información. Y creemos que pues tal como lo indica Jesucristo, dijo: estaré con ustedes todos los días hasta la conclusión de este sistema de cosas. Sentimos su apoyo del Todopoderoso y su amado Hijo, y creemos que las cosas van a tomar un buen camino por delante. Muchas gracias, José Luis. Josué, tu reflexión final. Como vivimos de la misma manera que viven nuestros vecinos, somos sensibles a sus problemas. Así que en nuestras publicaciones dirigimos la atención a la solución que la Biblia ofrece. Tan solo por mencionar un ejemplo, el suicidio es una realidad social grave, y la revista más reciente habla de razones por las que vale la pena vivir. Usando la Biblia, presenta al lector cómo puede enfrentar esos sentimientos que pueden ser verdaderamente graves en el caso de algunos. Muchas de nuestras publicaciones, incluso algunos de los videos que se pueden descargar gratuitamente del sitio jw.org, también hablan, por ejemplo, del bullying en escuelas, cómo enfrentarlo. Hablan de cómo enfrentar la depresión, que también es algo real. Entonces, cualquier persona puede accesar a la página de forma anónima, descargar esos videos y enterarse de lo que la Biblia enseña sobre esto. Muy bien, pues muchas gracias, y para mí ha sido un honor el poder conversar sobre una de las congregaciones religiosas más importantes en el país, con características muy particulares, un acento muy fuerte en la Biblia, en la palabra de Dios, y atípica en términos sociales y políticas, porque no les interesa o no practican, si bien practican a nivel personal la dimensión política, como institución, a diferencia de otras iglesias, no entran en este campo. Y un aspecto muy importante, porque son las polémicas, las controversias, y creo que Sacro y Profano está abierto
con mucha seriedad a tratar estas diferencias, porque probablemente uno de los efectos de la intolerancia sea el desconocimiento. Así es que es muy importante conocer con mucha apertura las características de las diferentes iglesias en México. Yo agradezco su presencia y por supuesto lo espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.